cosas que no son bíblicas. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Quién dijo eso? ¿A quién se lo dijo? Jesús lo dijo a sus discípulos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Jesucristo me ordenó a mí que yo como líder cristiano, tú como líder cristiano, sea hombre o mujer, que prediques, que enseñes, sea hombre o mujer, tienes que ser bíblica en tu forma de enseñar. Tienes que enseñar lo que Cristo me enseñó. Yo no puedo ponerme aquí a enseñar lo que a mí me dé la gana, sino lo que Cristo me enseñó. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia de manera escrita? ¿Por qué Dios nos dio la Biblia de manera escrita? Sabemos que hubieron años donde la Biblia era tradiciones orales. Eso nadie lo puede discutir. Pero en un momento determinado Dios dijo, vamos a hacer manera escrita. ¿Por qué? Porque cuando las cosas son escritas es más difícil de falsificarlas. Los musulmanes dicen que la Biblia es falsificada. Yo cada vez que tengo conversación con un musulmán me empieza a decir, es que usted hizo una traducción de la Vulgata, que es una traducción, ¿verdad?, que era una traducción en latín, y la agarraron de la Septuaginta, que era en griego, y entonces no le hablaron de las palabras de Jesús en arameo y la tradujeron de la Vulgata al español. Se perdió el mensaje, está adulterada. Eso no es verdad. Ven acá, Misael, háblame en español, dime lo que tú quieras, pero que no sea lo que eras ni que sea malo, que pueda traducirlo. Eres un hombre que predica la palabra. Pero di una cosa que sea verdad. Una que me cae muy bien. Okay, he just said that he likes me a lot as a friend. Los que hablan inglés, ¿entendieron lo que dije, sí o no? Sí. ¿Fue otro idioma, sí o no? Sí. ¿Perdió el mensaje lo que él dijo, sí o no? El idioma no importa, es el mismo mensaje. Gracias, Misael. Entonces, eso es lo que yo le digo a los musulmanes. Si tu mamá, que es árabe, te habla a ti en árabe y tú le dices al tipo en español el mensaje que tu mamá habla, aunque sea otras palabras, es el mismo mensaje, no es adulterada. Sencillo. Entonces, una de las tendencias que se está diciendo es que la Biblia es alterada. Al ser escrita, la capacidad de ser adulterada es más difícil, porque lo que está escrito, está escrito. Entonces, ¿qué hace la Biblia diferente? Que la Biblia es inspirada por Dios. Cuando tú vas a 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, te dice, toda escritura, y este es Pablo hablando, antes de que toda la Biblia fuera escrita, de paso. Está hablando del Antiguo Testamento, pero se aplica a lo que él te está escribiendo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Es posible que un ser humano sea perfecto? Ok, aquí hay un problema de traducción. La palabra es que el hombre de Dios o la persona de Dios sea íntegra, completa. Pero la palabra íntegra, completa significa perfección también. Entonces, en la idea principal yo tengo que decir que sea íntegra, enteramente preparada para toda buena obra. Entonces, lo que la Biblia hace es que trabaja conmigo para ayudarme a ser una persona íntegra, completa ante la presencia de Dios. La otra parte que es bien interesante en cuanto a las Escrituras, no solamente es que es inspirada por Dios y que tiene una función clara en mi vida, sino en Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es decir, no está muerta, tiene una función clara y es eficaz. ¿A qué se refiere que es eficaz? Que trata con todas las cosas y lo hace bien. Es vivo y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Para el que está aquí, a ver, ¿cuántos trajeron su espada hoy? Y no saques la Biblia, estoy hablando de espada literalmente. Usted no trajo espada. Y si trajo espada, por favor pase por la mesa de seguridad porque se la vamos a quitar ahorita. Okay. El asunto es que usted escucha esto, una espada de doble filo, y usted, ay, qué bonito el lenguaje retórico. Para usted es un lenguaje retórico, pero en aquella época usaban espadas. Entonces, había varios tipos de espadas. La espada que tenía solamente un filo, y entonces si tú golpeabas por este lado, dabas un moretón, pero no cortabas. Y la espada doble filo, que si dabas para la izquierda cortaba, si dabas para la derecha cortaba. Y el apóstol, el escritor de Hebreos dice que la Biblia es como una espada cortante de doble filo, que para donde vaya corta. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y esta es la parte favorita mía. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿por qué yo tengo que discipular bíblicamente? Porque la gente tiene que discernir las intenciones del corazón. Muchos de ustedes, y yo he estado ahí muchísimas veces, y estaré ahí muchísimas veces, muchos de ustedes ni siquiera saben por qué están haciendo lo que están haciendo a veces. Saben que está mal, pero no comprenden por qué lo están haciendo.
El mismo Pablo escribía, lo que quiero, eso no hago. Y lo que hago no es lo que quiero. Entonces muchos de nosotros a veces tenemos que pasar por un proceso de discernimiento. Cada vez que yo estoy siendo tentado, así como tú también lo eres, cada vez que yo estoy luchando con algo, así como tú también luchas con algo, y yo me pongo con la palabra de Dios, la palabra a mí me corta. Si yo no leo la Biblia, la tentación sigue, no soy cortado. Pero si yo leo la palabra de Dios, la palabra de Dios me hace saber a mí, Moisés, lo que estás pensando está mal. ¿Por qué? Porque discierne mi corazón y me lleva a comprender lo que yo estoy haciendo o la dirección que me estoy dirigiendo. Cuando vas a Mateo capítulo 5, versículos 17 al 19, este es Jesucristo hablando de las Escrituras. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesucristo mismo puso sello sobre su palabra. Entonces, si yo voy a discipular y voy a ser discipulado, porque aquí todo el mundo debería estar discipulando a alguien y todo el mundo debe ser discipulado por alguien, comenzando por mí. Yo soy discípulo, así como tú también lo eres. Y también soy discipulador, así como tú también eres llamado a ser discipulador. Entonces, si yo voy a discipular y yo voy a ser discipulado, yo tengo que ser discipulado de la manera bíblica. Conforme a lo que dijo Jesucristo, a lo que dijo el autor de Hebreos, lo que dijo el apóstol Pablo, a lo que dice el Antiguo Testamento, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. O sea, la Biblia por todos lados dice que este es el camino, es lo que yo tengo que hacer. Entonces, cuando tú vas a Hechos capítulo 1, versículo 8, te empieza a hablar de los apóstoles y cómo ellos fueron llamados por Jesucristo a cumplir lo que Mateo 28 dijo de ir a ser discípulos. Cuando tú vas a Hechos capítulo 1, versículo 8, ya los discípulos estaban ya, Cristo había ascendido, estaban esperando la promesa del Padre y te dice, pero recibiréis dinamis, poder. Dinamis es la raíz de dinamita en el español y el griego. Dinamis, poder explosivo. Recibiréis poder explosivo cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces te dice, va a haber un poder explosivo, va a haber algo interesante, algo que se va a ver, una manifestación increíble. Y me seréis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Qué era Jerusalén? Donde Cristo fue crucificado, donde los podía matar a ellos porque 50 días antes habían crucificado a Jesucristo. Y Cristo le dice, vas a ser testigo donde a mí me mataron, donde yo resucité. En toda Judea, toda la región de Israel, era la región donde también pueden ser perseguidos y de donde ellos, siendo personas Galilea, que eran la región de Galilea, en el norte de Israel, eran considerados ignorantes que no servían para nada. Y Dios le dice, ahí donde no lo respeten, ahí van a ser testigos ustedes. Después dice, en Samaria. Los samaritanos eran gente que los judíos odiaban y detestaban. Y Cristo le dice, van a ser testigos donde nadie, donde ustedes no quieren ir y donde ustedes odian a las personas. Y después te dice, hasta lo último de la tierra. Tú lees esto y automáticamente te enfocas en la parte de dinamis del Espíritu Santo, o de dinamita del Espíritu Santo, o de poder del Espíritu Santo. Automáticamente esto te habla del poder del Espíritu Santo. Pero tú no te has dado cuenta que lo que te está diciendo es ser testigos, específicamente. Y no te das cuenta que el poder del Espíritu Santo funciona en la vida de una persona es para testificar. Esto es muy importante. Okay, a mí ninguna manifestación ni nada por el estilo me sirve si no hay testimonio. Y esto quiero que lo entendamos hoy. Esto es bien importante que lo entendamos hoy. Cuando tú te pones a pensar aquí y tú vas a Mateo 28, Jesucristo le dijo que fueran a ser discípulos de todas las naciones de la tierra, bautizando en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, fue lo que le dijo. Y aquí ahora le dice a ellos claramente que ellos van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Ustedes creen que eso pasó solamente el día del Pentecostés? El día que el Espíritu Santo descendió, le dio lenguas habladas para que fueran repartidas, para que las personas de todos los países escucharan en su idioma. No, señores, eso pasó con las Escrituras también. Porque le hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes han sido misioneros o han ido a predicar al pueblo más remoto en el Congo? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han sido misioneros o han ido a predicar al pueblo más remoto en el sur de China? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han sido misioneros con los indígenas Piaroa en Venezuela? Levanten la mano. O con los indígenas del sur en la parte de Bolivia. Levanten la mano. Ok. Tú no has ido, pero tú sabes quién sí ha estado ahí. Los escritos de Pablo. Ha estado los escritos de Pedro. En esos idiomas y en esos países la Biblia ha llegado.
Y aunque Pablo y Pedro no están vivos, aunque Juan ya no está vivo o está vivo en el cielo con Dios, el testimonio de ellos de Cristo Jesús llegó a China cuando China no existía como país en la época de hoy en día. Para mí esto es importante, porque a todo el mundo le importa su legado. A Pedro no le importaba su legado. A Pablo no le importaba su legado. Todo el mundo hablando siempre que Pedro era el gran líder, la gran cosa. Y cuando yo veo a Hechos capítulo 15, que es cuando Pedro, la iglesia, el concilio de Jerusalén, lo llama a rendir cuentas, yo no veo un Pedro prepotente diciendo yo soy el gran apóstol, cállense la boca a todos. Al contrario, yo veo a un Pedro muy tranquilo diciéndole, hermanos, el Espíritu Santo se está moviendo entre la gente, créanme, yo estoy mintiendo. Y el tipo se sujeta a lo que el concilio dice. Para mí eso es importante. Porque eso me demuestra a mí que Pablo no tenía un concepto mayor de sí mismo que debía tener, ni Pedro tampoco. Y eso es una marca esencial del creyente. En el creyente no puede haber orgullo, aunque lo hay. No puede haber arrogancia, aunque lo hay. Y yo quiero que entendamos que el Pedro y el Pablo no recibieron ni un penny, ni un centavo por escribir los libros que escribieron en la Biblia. Hoy en día todo el mundo se mueve por escribir un libro. Para ser millonario. Y usted ve a las personas escribiendo libros, tu mejor momento está por llegar. Y después, tu mejor momento llegó, ¿qué hacer? Y después, cuando tu mejor momento se puede escapar, tomo 3. Y después, tomo 4, ¿qué hacer para mantener el mejor momento? Y después, tomo 5, cuando el mejor momento se perdió. Y sigues por el mejor momento. Y todo el mundo comprando libros de automanifestarte. ¿Pero qué no lees tú? La Biblia, pero todos los libros los lees. Te voy a hacer los libros de todos los autores de pata y cabeza. Pastor, ¿cómo debo comenzar un grupo celular? ¿Qué debo enseñar? La Biblia. Pastor, ¿cómo le enseño a mi familia a crecer en Cristo? ¿Qué debo enseñar? La Biblia. Pastor, ¿qué libro me recomienda? La Biblia. No, pastor, no la Biblia. Recomiéndeme un libro que yo pueda entender mejor. Recomiéndeme un libro que todo el mundo lea. La Biblia es el libro más leído a nivel mundial. Todo el tiempo lo ha sido. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos empeñados a discipular y a enseñar lo que autores siguen escribiendo cuando ya Dios me dio la palabra de Cristo? Yo tengo que entender que el poder del Espíritu Santo permitió que las Escrituras fueran dadas. Y aunque yo nunca vaya al sur de China a predicar, ya Pablo y Pedro predicaron en el sur de China a través de la palabra de Dios, que ha llegado en hojas escritas en el idioma mandarín o cantonés. Porque Dios tenía un plan de que el mundo fuera salvo por el mensaje del Evangelio. Lucas, el autor del libro de Hechos y del Evangelio de Lucas, te escribe en cuanto a lo que yo estoy diciendo ahorita lo siguiente, versículo 2 y 3 del capítulo 1. De tal como nos los enseñaron los que desde el principio vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Te está hablando de Pedro, te está hablando de Juan, te está hablando de María Magdalena, te está hablando de todas las personas que estaban con Jesús. De Tomás, de Felipe. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, otras palabras, yo no acepté lo que me dijeron, yo lo investigué. De haber investigado con diligencia, sabemos que Lucas era un médico. Entonces Lucas tenía que estudiar, tenía que hacer las cosas diligentemente. Y empezó a investigar, a averiguar todas las cosas desde su origen y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Entonces Lucas mismo, el autor del libro de los Hechos y el autor del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, me dice a mí que todo lo que ellos escribieron fue porque lo escucharon de los que vieron, los que caminaron con Jesús, los que estuvieron con Él y que de paso se encargaron ellos de investigar que era verdad y no era mentira. Entonces yo puedo confiar en esto, pero la gente sigue empeñada en que Instagram es tu enseñanza, TikTok es tu enseñanza. ¿Cuándo vas a empezar a leer la Biblia? ¿Cuándo vas a tomar el Evangelio de Juan y vas a empezar a leer el Evangelio de Juan? No te conformes con lo que yo te doy. No, pastor, yo ya estoy lleno porque llegué el domingo y usted predicó. No es suficiente. Tú no vas a comer una vez a la semana, ¿verdad que no? Una sola comida, ¿verdad que no? Tú cuando son las 5 de la mañana y las tripas empiezan a sonar. Al mediodía te están sonando las tripas. Ya para las 4 el cafecito con el pan dulce. Y ya para las 7 de la noche ya llegas a casa y ya quieres hartarte otra vez. Entonces, ¿por qué en la manera espiritual tú no creces leyendo las Escrituras? ¿Por qué dejas
que todo el mundo te diga lo que la Biblia dice cuando Dios te lo ha puesto en tus manos. ¿Por qué lo tienes en el Salmo 91 puesto ahí en la entrada de la casa? Para que los malos espíritus no entren. O para que los ladrones no hagan daño. Llevando polvo. ¿Cuándo los empecé a leer? ¿Qué sabes tú si lo que te estoy diciendo es mentira si tú no lees la Biblia? Entonces, tú no puedes seguir confiando en puro hombre cuando Dios te ha dado su palabra. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo tengo entonces que comprender que cuando se trata de discipular bíblicamente, lo primero que yo tengo que hacer es empecemos con Jesús. Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Y qué más? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Señores, eso no lo inventé yo, eso está en la Biblia. Punto y se acabó. Cualquier Biblia que usted agarre. Jesucristo dijo que Él era el pan de vida. Jesucristo dijo que Él era la resurrección. Jesucristo dijo que el Padre y Él eran uno. Jesucristo dijo que iba a ser moradas para nosotros. O sea, ¿cómo vas a saber tú quién es Jesús si tú no conoces de Jesús y no lees la Biblia? Y te conformas solamente con 15 minutos, media hora, una vez a la semana, si es que vienes a la iglesia. Entonces, en este proceso, yo tengo que comprender que yo tengo que empezar con Jesús. Yo tengo que empezar con Jesús. Yo tengo que hablar a la gente de Jesús, pero yo tengo que conocer a Jesús para presentarle a Jesús. Yo no puedo discipular a las personas en lo que yo no soy, en lo que yo no tengo. Y algo sí te voy a decir, aquí nadie es perfecto. Entonces no discipules como si lo fueras perfecto, porque no lo eres, te vas a reventar contra la pared. Lo que sí te voy a decir es que la Biblia es bien clara en quién es Jesús. Entonces, ¿cómo discipulo yo bíblicamente? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de Él. Sencillo. Nadie murió en la cruz aparte de Jesús. Nadie resucitó de la muerte aparte de Jesús. Nadie venció a Satanás aparte de Jesús. Si tú has vencido a Satanás es porque Jesucristo te dio la victoria, no porque tú eres fuerte. Todo lo que tú haces es porque Jesucristo lo hizo en la cruz primero. En Isaías capítulo 53 te dice que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó nuestras transgresiones. Te dice que Él llevó mi castigo y que el castigo de la paz que yo tengo cayó sobre Él el castigo. Entonces, yo tengo que enfocarme en Jesús. Como hay discipulado bíblicamente, Jesús, tú vas al cielo porque Jesucristo abrió el camino. Tú vas al cielo porque Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Tú vas al cielo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. ¿Quién? Jesús. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, tú tienes que empezar a discipular con Jesús. Septiembre 10 comenzamos con los estudios bíblicos aquí. A mí no me sirve de nada darte toda la historia y toda la teología que yo conozco y no te presento a Jesús. Si yo me paro aquí a hablar, en el año 721 Sargón II llegó, invadió, después en 605 pasó tal cosa, eso te presenta a ti a Jesús. Yo tengo que presentarte a Jesús. Entonces, cuando tú discipules a alguien y cuando tú trabajes con tu discipulado, tú tienes que presentar a Jesús y enfocarte en Jesús, porque Él es el que me lleva al Padre. La segunda cosa es, yo tengo que enseñar a someterme a Jesús. Y yo tengo que someterme a Jesús. Yo le puedo decir a alguien que haga lo que yo no estoy haciendo. No tengo moral bíblica para decirte a ti que tú hagas lo que yo no estoy haciendo. Quiero que me entiendas eso. Y la gente tiene un problema con las iglesias porque a veces nosotros los cristianos tenemos la tendencia a decir a la gente lo que nosotros no estamos haciendo que hagan ellos. Y en medio de todo esto, cuando tú te pones a pensar en esto, someterme a Jesús implica, en Juan capítulo 14, 21, esto es lo que dice Jesucristo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quién dijo eso? Jesús lo dijo. Entonces, ¿cómo sé yo que yo amo a Jesús? Porque yo guardo sus mandamientos. Porque me someto. Mi problema hoy en día con nosotros los cristianos es que nosotros queremos que Dios se acomode a como yo soy. Nosotros no leemos la Biblia para que la Biblia nos interprete a nosotros. Nosotros leemos la Biblia para nosotros interpretar a la Biblia como nosotros queramos. Hacemos los estudios más increíbles de la Biblia en base a lo que yo creo y lo que yo siento. La pregunta que yo voy a hacer es, ¿cuándo voy a dejar yo que la Biblia me interprete a mí, a Moisés? Que lea lo que está en mi corazón, mis pasiones, mis falsedades, mis cosas buenas, los orgullos que hayan, las mentiras que haya, las cosas exitosas que haya, que aparentemente son exitosas pero no lo son.
Entonces, para yo poder discipular bíblicamente, yo tengo que someterme a Jesús y tengo que enseñar a la gente a someterse a Jesús. Jesucristo dijo que el que guardara su palabra, lo amaba a Él. Y después te dice, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en Él, en la persona. Entonces, cuando yo leo esto, Jesús mismo me dijo a mí que la única evidencia de yo amar a Dios es que yo me someta a su palabra. Entonces, hoy en día nosotros queremos hacer todos medios y queremos aplicar la Biblia a como nos manejan. De paso decimos, es que eso eran antes cosas culturales que se hacían. Y es verdad, hay cosas en la Biblia que son culturales, no voy a decir que no. Pero hay cosas en la Biblia que no son culturales. Yo tengo que entender que una cosa es doctrina y una cosa es cultura y otra cosa es dogma. Doctrinas son enseñanzas bíblicas que me llevan a mí a la relación con Dios para salvación. Dogmas son enseñanzas que la iglesia hace en cuanto a normas de costumbres y se convierten que son importantes a un nivel dentro de la iglesia. Cultura son cosas culturales que nosotros practicamos. Por lo menos tú vas a una iglesia afroamericana en los Estados Unidos y tú vas a saber que esta es una iglesia afroamericana por la forma de ellos alabar. Tú vas a una iglesia latina y tú vas a saber que esta es una iglesia latina por la forma de ellos alabar. Si son de Centroamérica, vas a escuchar algo más como miel San Marcos, ese tipo de cosas. Pero si tú vas a Puerto Rico, vas a Colombia, es pura salsa, puro merengue, puro vallenato. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo crecer en la isla de Trinidad e irme a la iglesia criolla trinitaria donde todo era calipso, adoración con calipso. Y después me iba a la iglesia indiana donde todo el mundo era de la India y era y todo era escalas indianas. Y después llegó a Venezuela y todo era Marcos Witt. En aquel entonces. ¿Por qué? Porque la gente tiene culturas y atraviesa las cosas en su cultura. Entonces, eso está bien. Pero el que obedece a la palabra de Dios puede entonces meterse en lo que está haciendo. Y puede caminar con lo que está haciendo. Quiero que veas algo bien interesante. Porque en el capítulo 2 de los Hechos, el apóstol Pedro se para después de que hubo toda la manifestación que hubo y empieza a predicar el primer mensaje después que negó a Jesucristo 3 veces. Y lo empieza a hacer. ¿Ustedes saben lo que Pedro predicó? Predicó el libro de Joel y los Salmos. Fue lo que predicó. Él empezó a discipular a las personas que quizás estaban gritando, crucifiquen a Jesús, con el libro de Joel, la profecía de Joel y con el libro de los Salmos. Y Pedro empieza a decirle cómo fue escrito en los días del profeta Joel. Y él empieza a hablar acerca de todo lo que Joel habló de los últimos tiempos. Y después te habla de los Salmos. Mira lo que dice la Biblia. En Hechos capítulo 2, versículos 14, 17 al 21 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios, porque ellos pensaban que estaban borrachos porque estaban hablando en otros idiomas. Y ellos estaban, bueno, ¿qué es esto? Estos son galileos, no son personas cultas. Los galileos eran los habitantes del norte de Israel. Y está diciendo, estos son pescadores, no son cultas. ¿Qué es esto? Están borrachos. Como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, más o menos como a las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho del profeta Joel. Estas son las primera predicación y discipulado bíblico que tú vas a ver en el libro de los Hechos de los discípulos a personas que no eran cristianas. Y empieza a decirle: en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Dónde se encuentra eso? En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 al 32. Pedro no empezó a inventar cosas. Y no empezó a decir, es que yo escuché una vez que me contó alguien, o yo aprendí el TikTok y alguien dijo un mensaje tan bonito que me gustó. Y quiero decírselo hoy. Ah, perdón, quitaron el link, no lo puedo enseñar hoy. No ha pasado nada. Pedro conocía la Biblia. Y cuando llegó el momento de aplicar la palabra, como conocía la palabra, ¿qué pudo hacer? Aplicarla. Y dijo, lo que ustedes están viendo, esta manifestación, es el mover del Espíritu Santo. Es Dios trabajando aquí. No piensen que aquí la gente está borracha. Aquí es Dios haciendo algo increíble. Y fue y empezó a hablarles. ¿Qué le dijo? Le dijo que Cristo había sido crucificado. Habló de que Él llevó nuestros pecados. Cuando tú vas a Deuteronomios capítulo 21, versículo 23, te dice claramente que todo el que moría en un madero, cruz, era maldito por Dios. Y Pedro le tira eso a ellos casi ahí.
Después Pedro sigue hablando y empieza a hablar de las promesas, de todas las cosas. Y les presenta el Salmo 16, versículo 8 al 11. Y les presenta el Salmo 110, versículo 1. Entonces, el primer predicador masivo, que en un día se convirtieron 3,000 personas y fueron discipuladas por los discípulos, no se puso a leer el librito que escribió fulanito de tal, ni se puso a decir la historia que le contó su tatarabuela, que le contó la bisabuela que vivía en tal sitio, que escuchó en China y que después llegó a Venezuela y se la contó. Le habló con la palabra de Dios al pueblo que no conocía a Dios. Tú no vas a convencer a las personas por tu raciocinio. El Espíritu Santo convence a las personas por la palabra de Dios. Entiéndeme esto. Yo no creí en Jesucristo por lo que mis padres me decían. Yo creí en Jesucristo cuando empecé a leer las Escrituras. Porque cuando tú descubres que todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento te hablan de Jesús. Cuando tú descubres que en el libro de Génesis Dios le dijo a Abraham, en tu simiente, en tu semilla, en tu generación, serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando tú descubres que Dios le dijo a David el salmista, que harían huecos en sus manos y sus pies y que sus barbas jalarían. Y que diría, Dios mío, ¿por qué he sido desamparado? Cuando tú descubres que en el libro de Zacarías te dice que los cielos serán abiertos como un rollo y que verán a aquel que atravesaron. Cuando tú descubres que en Isaías capítulo 53 te dice que el ungido del Señor llevó nuestros pecados y que fue muerto por nuestras transgresiones y que nosotros nos alejamos de Él, que nos apartamos de Él y que por sus llagas nosotros somos curados. Y cuando tú empiezas a leer que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y cuando tú empiezas a leer que Dios cargó sobre Él el pecado de todos nosotros para que nosotros podamos ser restaurados. Y después tú empiezas a leer en Apocalipsis 19, donde te dice que los cielos se han abierto y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con los santos. Y cuando tú lees, cuando Jesucristo le pregunta a Pedro y le dice a los discípulos, ¿quién dice ustedes quién yo soy? Y dijo, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Cómo no vas a entender quién es Jesús? Si de Génesis y Apocalipsis te habla de quién es Jesús. Cuando tú lees los profetas, Isaías que dice, y aquí una gran señal, la Virgen concebirá y dará a luz a un niño. Cuando tú veas que dice, serás un hombre admirable, consejero, príncipe de paz, Dios con nosotros, Emmanuel. Eso está en la Biblia, antes que Cristo llegara, 700, 1000 años, antes que Cristo llegara. Pero ¿cómo lo vas a saber si no lees la Biblia? Ese es el problema. No lees la Biblia, crees todo lo que te dicen y aceptas todo lo que te dicen. Para ser discipulados bíblicamente, tenemos que hacer lo que Pedro hizo. Su mensaje fue bíblico. Joel, Deuteronomio, Salmos. No inventó nada. No existe otro evangelio, y te lo puedo comprobar bíblicamente, que el que te voy a decir ahorita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito a nacer en una virgen para humanarse, caminar entre el mundo, vivir con nosotros, darnos el mensaje de la palabra, morir después de ser juzgado injustamente en una cruz, ser sepultado después que murió, al tercer día resucitar de la muerte, ascender a la presencia del Padre y venir de nuevo a establecer su reino. No existe otro evangelio fuera de eso. En cualquier iglesia, en cualquier Biblia que tú leas, ese es el evangelio de Cristo. No existe otro. No existe otro evangelio fuera de eso. No existe. Todo lo demás, relleno. Ese es el evangelio que los apóstoles predicaron. ¿Por qué tú dices eso? No tienes que creerme, lo lees en la Biblia. Pero si no lees la Biblia, ¿cómo lo vas a saber? Entonces tú tienes que leer la Biblia. Entonces Pedro se mete y empieza a hablarle a las personas y le habla. Cuando vas a Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38, te dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, maldito al ser crucificado. La Biblia dice que todo el que murió en una cruz era maldito. ¿Por qué? Porque dice el mismo profeta, todo el Antiguo Testamento, que llevó nuestros pecados por maldición por nosotros. En Gálatas, en Colosenses te dice que Él se hizo maldición por nosotros. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Dios le ha hecho Señor y Cristo,
Filipenses capítulo 2, después Pablo escribe eso. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Cuándo se compungieron? Cuando escucharon la Biblia. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, o sea, no era Pedro solo, estaban los 11 también, o los 10. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibís el don del Espíritu Santo. Entonces, cuando esto pasa, se cumple lo que Jesucristo le dijo yo en Mateo capítulo 29, versículo 18, que es lo que hemos estado lanzando toda la serie a lo largo del mes. Por lo tanto, y ya se discípulos a todas las naciones. Aquí estaban predicándole a todas las personas de la tierra de la época. Ya estaban alcanzando a todo el mundo. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pedro dice bautizo en el nombre de Jesucristo, pero yo le he explicado eso a usted varias veces. Porque ya las personas aceptaban al Padre y aceptaban al Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, tienen que dejar que se bautice en el nombre de Jesús. Y bautizaban en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Hay muchas evidencias de eso. En Hechos capítulo 2, versículos 41, te dice después lo que la iglesia hizo y lo que los nuevos conversos hicieron. Mira lo que hicieron. Y los que recibieron su palabra, ¿qué recibieron? ¿Qué palabra? Joel, Salmos, Deuteronomio. Los que recibieron su palabra, ¿fueron qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000. Entonces, Pablo hace una alarma en cuanto a esto. Y quiero hacer esta alarma también. Porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo de que Satanás siempre va a atacar las Escrituras, cuando tú vas a Marcos capítulo 3 o Mateo capítulo 4, perdón, y a Lucas capítulo 4, tú vas a encontrar que Cristo es tentado 3 veces en el desierto. ¿Saben cómo tentó Satanás a Jesucristo? Con la Biblia. Escrito está, a tus ángeles enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece. ¿Qué hizo Jesucristo? Al Señor tu Dios no tentarás y al solo servirás. Satanás siempre quiere transgiversar la Biblia, porque si tú crees la falsa explicación de la Biblia, tu fe va a estar equivocada. Pero si tú crees lo que la Biblia dice como tal, tu fe va a estar en lo correcto. No en lo que yo digo, en lo que la Biblia dice. No me hagas caso a mí, lee la Biblia. Si tú estás aquí diciendo, estoy en contra de todo lo que tú dijiste, perfecto, bienvenido al cruz, a una línea, porque hay muchos que están en contra de lo que digo siempre. Lee la Biblia y después me dices si estás en contra de lo que estoy diciendo. Pero léela tú solo o sola, y después hablamos. Pablo escribe lo siguiente, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, ¿qué Espíritu? El mismo que inspiró las Escrituras, el Espíritu de Dios. Que en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿Qué es apostatar? Es apartarse de la verdad bíblica. Apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de ¿qué? De demonios. Y dicen, prohibirán comer alimentos que Dios ha creado para nosotros. Y te dice, y prohibirán casarse. En aquella época había una tendencia que decían que el sexo era malo. Y Pablo escribe de eso. Entonces, Pablo te dice que en los últimos tiempos muchas personas van a aceptar una enseñanza que no es bíblica. Quiere decir que una enseñanza que es bíblica. Pero después en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 4, Pablo te dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, pastor, yo no quiero venir más a la iglesia. ¿Por qué no? Porque usted sigue explicando la misma cosa todo el tiempo. Que Cristo murió y resucitó de la muerte. Yo quiero escuchar algo nuevo. ¿Por qué no me enseña que Cristo es un marciano mejor? Usted sabe que una doctrina que enseña eso se llama los realenitas, que enseñan que Cristo era un chico que era marciano que llegó a la tierra. ¿Qué es eso? Comezón de oír. Pastor, ¿usted no piensa que esa relación del apóstol Juan con Jesucristo era media interesante? ¿Usted no piensa que esos dos como que... Explícame lo que es. Ese idioma no lo entiendo todavía. Yo sé hablar español y español se habla caraqueño, de Caracas, maracucho por mi esposa, mexicano, órale, colombiano, ahí pues, argentino, che, ¿qué quieres que te diga? Pero ese no lo entiendo todavía. Usted sabe, pastor, que Juancito, que el siervo amado, que el discípulo amado. ¿Usted cree que es normal que dos hombres se estén amando así? ¿No será que Jesucristo con Juancito? ¿No será que el rey David con Jonatán? ¿Qué piensa usted, pastor? Yo creo que sí, pastor. Señores, eso es comezón de oír cosas que no son bíblicas. O sea, no me venga con cosas raras. Ese es el problema de la gente. La gente se aburre de escuchar que Dios los ama.
Pero cuando empiezas a hablar que Satanás puede posesionarlos, ahí todo el mundo viene a escuchar. Tú le dices a la gente, Dios puede transformar tu corazón. El mismo tema. Pero tú le dices a la gente, 10 pasos para ser rico. No, aquí no cupiera nadie. Comezón de oír. Comezón de oír, dice Pablo. Y el asunto es que Dios no quiere que tú tengas comezón de oír, porque el evangelio tiene que ser simple. Dios amó al mundo de tal manera que envió a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se acabó. Tan sencillo que un niño de 5 años lo puede entender. Y que el teólogo más teólogo, la teóloga más teólogo, dura toda su vida estudiándolo. Así de complicado también es. Sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Señores, hoy como pastor les ruego en el nombre de Jesús, empiecen a leer la Biblia. Por favor, se los ruego. Pastor, ¿qué vamos a hacer en nuestro grupo pequeño? La Biblia. Pastor, ¿cómo puedo trabajar con mi familia? La Biblia. Empiecen a leer la Biblia. Si tú estás recién convertido o estás comenzando el camino de Dios, te recomiendo que empieces a leer el libro de Juan. Y después del libro de Juan pasa al libro de Romanos. Y después me vas a venir a preguntarme para dejarte saber. Y te concluyo diciendo la última cosa. Tenemos que ver a Jesús. Porque todo texto que está en la Biblia me muestra el amor del Padre a través de Jesús. Para discipular bíblicamente, tenemos que tener un evangelio sencillo. Mira, Dios a mí me ha bendecido, me ha permitido estudiar. Yo estoy consciente que no todo el mundo ha tenido esa bendición en su vida. Y estoy muy agradecido con Dios. Pero mientras más yo estudio, más me doy cuenta de algo. El evangelio es sencillo. A Dios le importa que una persona que nunca ha leído un libro en su vida sepa que Dios lo ama, y que uno que ha estudiado mucho sepa que Dios lo ama. Porque el evangelio es sencillo. Porque Dios nos ama con un amor sencillo y a la misma vez profundo para transformar nuestros corazones. Sencillo porque podemos asimilarlo, y profundo porque puede transformarnos como nunca pensamos que me iba a transformar. Entonces, ¿cómo discipulamos nosotros bíblicamente? Primero que nada, enfocándonos en Jesús. Segundo, sometiéndonos a Jesús. Y tercero, viendo a Jesús a través de la Biblia. Es la forma. Te invito.